Bendito sea tu nombre. Y damos gracias a Dios por este tiempo en su presencia. ¿Cuántos son adoradores? Usted sabe que para ser un adorador no tiene que tener linda voz. Yo soy adorador y no solamente no tengo linda voz, no tengo ni voz siquiera para adorar, pero lo adoro con todo mi corazón. Adorar no es algo que nosotros hacemos en el tiempo de la reunión, sino adorar es una vida en la que continuamente lo estamos reconociendo a Él en todas las cosas. Algo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender, qué es lo que nosotros tenemos como cristianos, como hijo de Dios. A usted lo hace hijo de Dios la vida de Cristo en usted. Y todo aquello que no tenga nada que ver con la vida es simplemente palabra muerta, es forma seca y no tiene la capacidad de hacernos vivir. Cuando el hombre fue creado, fue el soplo de vida del Señor que lo hizo vivir. Cuando Elías estaba en su peor momento espiritual, ese soplo de vida lo hizo vivir, lo hizo renovar espiritualmente. En la enseñanza de los huesos secos vamos a ver que ese soplo es el que da vida a esos huesos que estaban muertos, que estaban secos, y es la vida de Dios la que nos da vida a cada uno de nosotros. Y eso, iglesia, es el tesoro que cada uno de nosotros tenemos, y nada de esto se puede reemplazar por ninguna cosa, ni siquiera por algo religioso. La vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es el tesoro más grande que cada uno de nosotros tenemos. La vida de Cristo adentro nuestro es la que nos hace iglesia, es la que nos permite ensamblarnos como cuerpo, llevar a cabo los propósitos divinos, adorar en un mismo espíritu. Es la vida de Cristo en nosotros. Es el tesoro más grande que tenemos. A veces, por falta de conocimiento, nos cuesta entender, pero es aquello que pelea dentro nuestro por la imagen de Cristo. Es aquello que pelea contra nuestra naturaleza rebelde por buscar los propósitos de Dios. Y ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Sin la vida de Cristo no tenemos nada. Aunque vengamos a la iglesia, aunque tengamos nuestra oración en casa, aunque estudiemos la palabra, sin la vida de Cristo en nuestro corazón, viviendo en nosotros, llevándonos, dirigiéndonos, no tenemos nada. Pero en esta noche yo quiero hablar acerca de un peligro. Y la pregunta, que es el título del sermón de hoy, es: ¿estamos en peligro? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es el peligro en el que estamos? Que esa vida que está en el corazón de los hijos de Dios, de alguna manera languidezca, muera, se endurezca, porque es esa vida la que nos hace plenos. Como iglesia, la iglesia tiene un mensaje de salvación al perdido, porque el perdido no tiene la vida de Cristo y la necesita. Tiene un mensaje para el miembro del cuerpo de Cristo, aquel que tiene la vida. Tiene un mensaje de aprendizaje, de sabiduría para que la vida crezca y se desarrolle. Tiene un mensaje de consuelo
cuando esa vida está oprimida, de fortaleza también, pero también tiene un mensaje de advertencia para que esa vida no sufra pérdidas en nosotros. En esta noche vamos a leer en Juan 15:15, que es la parábola de la vid, un ejemplo que representa lo que acabo de hablarte y representa de alguna manera la vida completa de un hijo de Dios y cómo funciona esa vida. Tenemos Juan 15:15, yo soy la vid. Juan 15:5, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto de alguna manera resume tu vida y mi vida. Solamente vos y yo podemos tener esta vida de Cristo unido a la vid. Esta vida se pierde cuando nos separamos de la vid. Mientras vos estás unido a la vid, producto de esa vida vos vas a estar dando fruto. Tu vida continuamente va a estar expresando el carácter de Cristo, no solo adentro de la iglesia, en todas las áreas de tu vida. Pero hay un peligro y es el peligro de no permanecer, porque aquí la palabra es absoluta. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el peligro, iglesia, al que estamos expuestos es de separarnos. Jamás Dios te va a separar, jamás Dios te va a correr, porque Dios es el Padre del pródigo que espera que el Hijo vuelva, que está desesperado que su Hijo venga a Él, que está desesperado por tener al Hijo en la casa. Pero si el Hijo se va de la casa, el Padre no puede hacer nada. Dios nunca te va a separar. Vos te vas a equivocar, vos vas a tropezar, vos vas a ser débil, pero jamás por eso el Señor te va a separar de Él, porque te ama. Y ese no es el peligro. El peligro sí es que nosotros nos separemos de Él. Hay algo que tenemos que tener en claro, iglesia. El hombre que no se arrepintió de sus pecados y que no abrió su corazón a Dios está perdido, está muerto, no tiene vida. Por más que asista a la iglesia, por más que le guste el ambiente de la iglesia y venga, si no hubo un arrepentimiento, si no abrió su corazón, esa persona está muerta. Pero cuidado también, que si el Hijo de Dios se duerme, el estado es similar a la muerte. El secreto es la unión con Cristo. La separación es muerte. Separado de mí, nada podés hacer. Pero si permanecéis en mí, vas a dar fruto. Pensando en el peligro, pensando en una vida completa y en todo esto que te estoy hablando, a veces nosotros consideramos que para que una vida se pueda disfrutar y estar bien, cuanto menos me hablen de las cosas, ¿no es cierto?, de las que me tengo que cuidar, y eso mejor, y eso es un error como una casa. ¿Qué mejor manera de cuidar una vida abundante, de ser consciente de los peligros? ¿Qué mejor manera de cuidar lo que tengo, sabiendo que si me descuido, me puede ir mal? El Hijo de Dios no pierde las cosas de la noche a la mañana. El Hijo de Dios pierde las cosas a través de un proceso de continuos descuidos, de endurecimiento, de indiferencia, hasta que decide correrse directamente. Nunca lo hace de la noche a la mañana. Nunca una persona que tiene un corazón para con Dios
¿Y cómo te das cuenta? Porque a veces me dicen, pastor, yo no sé si me equivoqué. Mirá, si eso ya está presente, quiere decir que estás vivo. Pero cuando yo me obstino en mi propio criterio, criterio errado, criterio equivocado, y me voy cerrando, en ese proceso me voy endureciendo, me voy endureciendo. En un seminario bíblico, un joven sembró una semilla de falsa enseñanza, semilla que prendió en 20 jóvenes. Esos 20 jóvenes, cuando terminó el año lectivo, muchos de ellos se inclinaron al error y otros directamente perdieron su vida. Se corrieron directamente del Señor. El peligro no está en las cosas deliberadas, el peligro está en las pequeñas cosas, el peligro está en los descuidos. Pensaba cuando iba de vacaciones, viste que yo no sé por qué, sobre todo los jóvenes y cuando éramos jóvenes también, es como que en las vacaciones te agarra el ataque de hacer lo que no hiciste a lo largo de todo el año. Y vi lugares en donde los jóvenes se tiran de cabeza al agua, en los ríos, y hay claramente carteles que dicen prohibido tirarse. Y por ahí el joven va y se tira. Che, no pasa nada. Y se tira al otro y se tira al otro y no pasa nada. Y después va más arriba. Y después más arriba. Y a lo largo de toda la temporada siempre alguien muere. Siempre alguien se rompe la cabeza con una piedra que estaba ahí. Entonces hay un porqué de prohibido tirarse. Pero uno no le da importancia a las señales de peligro y uno se acostumbra y va haciendo y ya elude el cartel de peligro y ya no registra. ¿Por qué? Porque hay un placer que está teniendo que cubre eso hasta que en algún momento eso pasa factura y esa persona pasa a ser uno más de ese registro que hay en el lugar. Déjame decirte que obviar el cartel del peligro para tener una satisfacción inmediata, tarde o temprano te va a llevar a la consecuencia final del asunto. Por algo el cartel está puesto ahí. Un familiar mío, también en las vacaciones, queriéndome mostrar un paisaje, me dijo, pasá por acá. Había un agujero en un alambrado y un cartelón como una casa que decía, prohibido pasar, zona de derrumbe, peligra su vida. Mirá todo lo que decía el cartel. Pero había un agujero en el alambrado. Hay un cartel. No, pero pasan todos por acá. Y es cierto, pasaban todos porque había un sendero. Y pasaron, y veían de allá. Y no sabés qué lindo se ve de acá. Pero dice prohibido pasar. Y a veces no es muy distinto a nuestras vidas. La palabra de Dios nos advierte. Y pasamos un poquito y no pasó nada. Y ya hacemos una costumbre porque no pasó nada. Nos olvidamos del cartel. Hicimos del agujero del alambrado un paso turístico. El paseo del paso por el alambrado. Hicimos ya una costumbre. Pero hay un momento en el que eso pasa factura. Y el peligro que corremos como hijos de Dios es esa obra del enemigo continua en nuestras vidas que va creciendo y que parece que no pasa nada y que tomé la decisión que no tenía que tomar e hice lo que no tenía que hacer y no pasó nada, sí pasó algo. Y eso está pasando y eso está creciendo y eso apunta a algo que vos no te estás dando cuenta.
eso va a matar, si vos no lo detenés a tiempo, tu vida espiritual. Eso va a matar a Cristo en vos. Eva le dijo a Adán, comí y no pasó nada. No, Eva, sí pasó algo. Pasó algo adentro. Ya no es lo mismo adentro. Perdiste lo más importante de todo. Perdiste ese soplo del Altísimo adentro tuyo. Se generó una separación. La muerte entró en el corazón. A veces nosotros tomamos las cosas espirituales a la ligereza, lo tomamos de una manera muy rápida. Que vos tengas el Espíritu de Dios, el Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos adentro tuyo. Eso requiere vigilancia. Si vos te compras un auto 0 kilómetros, vos no lo vas a dejar con las puertas abiertas. ¿Qué es lo primero que haces después de tanto sacrificio? Le pones alarma, ¿o no? No vas a dejar que alguien venga y lo robe. Tenés algo mucho más importante que un 0 kilómetro en tu corazón. Tenés el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Pero hoy vivimos tiempos, iglesia, en donde parece que el enemigo destina todo a eso y todo va cooperando a eso, y si nosotros no prestamos atención, no importa que seas pastor, no importa que seas quien seas, el enemigo te va a llevar puesto. El enemigo va a robar el mayor tesoro, y es la vida de Cristo adentro tuyo. Cuando era profesor de un instituto bíblico, había un joven que se preparaba como ministro de alabanza, y ese joven practicaba el pecado. Sabía manipular bien a los directivos, sabía manipular bien todo su entorno, y hasta él se jactaba del pecado que practicaba, considerando que iba a tener un momento en el que, bueno, ya después voy a hacer las cosas bien. Ese joven, en un viaje en auto, se mató. Ya no hubo tiempo a recuperar lo que algún día fue sobre él. Vivimos tiempos difíciles, iglesia, y vos tenés un tesoro grande. Y yo me siento responsable como pastor a advertirte que por favor cuides ese tesoro. No te estoy hablando de tener miedo, te estoy hablando de tener precaución, te estoy hablando de ser vigilante. Te estoy hablando de valorar lo que tenés adentro tuyo. Cuidado con las decisiones. Cuidado con las decisiones raras. Cuidado con las decisiones grises. Cuidado con las decisiones que traen un poquitito de algo cuestionable. Porque que ese tesoro permanezca intacto en tu corazón depende de tu fidelidad a Cristo. Decimos que lo amamos a Él. ¿Cuál es la garantía o la prueba más grande de ese amor? La fidelidad. Y cuando la fidelidad se prueba, cuando se presenta una oportunidad adelante de beneficio propio, pero cuestionable, ¿cuál es el camino que voy a tomar? Un camino, tal vez en el momento, te va a hacer perder cosas secundarias, pero vas a ganar lo más importante, adentro tuyo y también afuera. En el otro camino vas a salvar cosas que son irrelevantes, pero vas a perder lo más importante. Cuidado, hay peligros. Yo quiero hablar simplemente en esta noche de 4 peligros. Porque esto no es algo propio de nuestro tiempo, esto ha pasado a lo largo de todos los tiempos. Pero a nuestra generación le corresponde interpretar el tiempo presente que está viviendo. Yo te voy a hablar de 4 peligros, y yo le puse título a esos 4 peligros. El primero de ellos es la desaparición de Dios. Por supuesto, Dios no desaparece. Pero han habido tiempos en la humanidad en donde la dureza del corazón del hombre hizo prácticamente que la conciencia de Dios desapareciera.
Muy poquitos retuvieron la conciencia de Dios. Si lo remontamos a la historia bíblica, lo podemos ver en los tiempos del rey Acab, donde un pueblo que había sido rescatado por el Señor del cautiverio, llevado a la tierra prometida, con un principio y con un propósito especial de ser bendición a todo el resto de la tierra, un rey decide hacer las cosas de manera contraria. Un rey decide hacer una alianza con una sacerdotisa, hija de un rey pagana, contrario a la palabra de Dios, especulando que esa alianza iba a beneficiar al reino. Siempre el enemigo va a ofrecerte un beneficio a costa de dejar de lado a Dios, beneficio que nunca te va a resultar y que a la larga va a ser peor. La pérdida de la conciencia de Dios fue por la mala decisión de este rey. No solamente él desobedeció a Dios, sino que esa alianza llevó a que el pueblo se inclinara delante de dioses que no eran el Señor, delante de Baal. Fue un tiempo tan oscuro que prácticamente se perdió la conciencia de Dios. Iglesia, hoy estamos viviendo tiempos como estos. Hoy Dios es arrancado directamente de las escuelas, de las facultades, de las redes. Hoy no hay problema adorar a cualquier estatua, pero si vos pronunciás Cristo en un colegio, vos como profesor sos echado, te denuncian. Estamos viviendo tiempos en donde la conciencia de Dios se está perdiendo. Pero siempre Dios tiene preparado un fuego que descansa en el corazón de un grupo, de un hombre, y esto fue lo que pasó con Elías. Aunque no había conciencia prácticamente de Dios, Dios había derramado el fuego en este hombre. Dios nunca va a dejar de estar sin testimonio. La iglesia nunca va a ser derrotada. Y aunque parezca que ya no queda nada, siempre va a quedar una brasa que se va a volver a encender. Porque el Señor no es hombre para mentir. Pero en el camino, las malas decisiones hacen que haya mucha pérdida. He visto malas decisiones. He visto grandes pérdidas en el camino por el mismo principio. Cuidado. Tenemos que tener cuidado. Este hombre de Dios es alcanzado también por este principio. Y es alcanzado de una manera tan estratégica que a esta reina no le interesa que este hombre muera. A esta reina lo que le interesa es que este hombre escape como todos los demás, para que el testimonio de Dios siga cayendo. Elías en esta desesperación se esconde en una cueva. Y vos sabés que la palabra de Dios dice que había funcionarios que eran fieles al Señor y escondían a los profetas en la cueva para que no los matara esta mujer. Un tiempo en el que no había conciencia de Dios, un tiempo en el que profetas estaban escondidos, un tiempo en el que ese hombre de Dios, que era el que iba a despertar la conciencia, es alcanzado y también se esconde. Si nosotros nos cuidamos la vida de Cristo en nosotros, también nos va a alcanzar a nosotros. Y un tiempo de falta de conciencia de Dios nos va a llevar a nosotros a vivir un cristianismo para nosotros solos, escondidos en las cuevas. Un cristianismo incapaz de poder despertar la conciencia de las personas que están necesitando al Señor, pero que la dureza los está cerrando de corazón. Hoy como iglesia no fuimos llamados a ser profetas de los que nos escondemos en las cuevas. No fuimos llamados a hacer nuestra profesión como esos 7.000 que dice la palabra y que el Señor le está diciendo a Elías, que no doblaron sus rodillas, pero tampoco eran una voz de testimonio en medio del pueblo de lo que estaban viviendo.
Si nosotros perdemos lo más importante, iglesia, lo perdemos todo. Si perdemos la vida de Cristo en nosotros, lo perdemos todo. Y en este tiempo se produjo un paréntesis en la vida de Elías. Elías había perdido aquello que lo hacía un hombre distintivo. Esto lo redujo a lo natural, esto lo llevó al temor, lo llevó a esconderse, a perder de óptica aquello para lo cual Dios lo había llamado. Pero Dios sopló nuevamente esta vida sobre él y este hombre se levantó, volvió por el camino que fue y despertó nuevamente la conciencia del pueblo. Hoy no estamos aquí para escondernos en cuevas, hoy no estamos aquí para ser un grupito más de aquellos que conocen al Señor pero que no hacen nada. Hoy estamos aquí para poder ser avivados por el fuego del Espíritu Santo y en medio de un mundo que está perdiendo la conciencia de Dios, primeramente no perderla nosotros y segundamente poder influenciar a un mundo que se está perdiendo. Iglesia, estamos en peligro. Facultades se convierten en cafés, se convierten en lugares de ateísmo, iglesias se convierten en boliches, en cafés. La gente está perdiendo la conciencia de Dios. Si la iglesia pierde la conciencia de Dios, estamos perdidos. Si la iglesia se esconde en cuevas, estamos perdidos. Si la iglesia es uno de los 7.000 que conservan su vida espiritual, pero no son de incidencia a nadie, estamos perdidos. Amén. El segundo peligro es el de hacer de los medios fines. Una de las señales de la decadencia espiritual es cuando aquello que se convierte o que es un medio para alcanzar lo más importante se convierte en un fin en sí mismo. Yo esto te lo quiero ilustrar con el templo del Señor. El templo del Señor no fue algo que hizo el hombre. El templo del Señor fue un diseño divino que le fue transmitido primeramente a Moisés como un tabernáculo, como un templo móvil, y luego a David para poder edificar el templo. Dios le dio un diseño divino, era una representación de Cristo en esta tierra. El templo no era simplemente un edificio, representaba la comunión con Dios, representaba la espiritualidad más pura de todas. Pero nosotros vemos a Cristo con un azote, desparramando la mesa de los cambistas en 2 oportunidades, purificando el templo. ¿Por qué razón? Porque el templo se convirtió en algo que no era, en algo que no fue lo que Dios soñó. Era el lugar que representaba a Cristo, pero Cristo estaba en contra de eso. Y muchas veces cuando nosotros convertimos a los medios en fines en sí mismo, por intereses propios, estamos haciendo las cosas al revés, estamos yendo en contra de lo que el Señor quiere. A veces pensamos que un poquito de religión y un poquito de secularismo es mejor que nada. Y déjame decirte algo. Cuando pensamos en esto, inconscientemente pensamos, bueno, esto es lo mejor de lo peor. Y delante de los ojos de Dios, lo mejor de lo peor es lo peor de lo peor. Es preferible nada a algo distorsionado a ese nivel. Y tengo fundamento para esto. El templo se convirtió en un lugar de mercado. Herodes hace del templo una de las maravillas más grandes y muchos consideran que como estaba el templo cuando lo agarra Herodes y lo hermosea, era igual prácticamente o mejor que el templo de Salomón. Pero Herodes no hermosó el templo para agradar a Dios, sino para lograr el favor del pueblo. Era cruel, era déspota, era hereje, era blasfemo. Tenía un interés en ese edificio, como también los romanos y los religiosos tenían intereses en ese edificio.
Estaba presente la hipocresía de que ellos no podían entrar porque hacían ese lugar inmundo, pero sí podían tener negocios. Cuando la espiritualidad se convierte en religión, la religión se convierte en secularismo y pierde absolutamente todo sentido de Dios, al punto de que no solamente estaba en contra del Señor, sino que también lo lleva a la cruz. Roma junto con los religiosos. Cuando nosotros en nuestra vida convertimos lo espiritual en lo religioso en poquito tiempo se va a convertir en algo secular. Y cuando te quieras dar cuenta estás afuera. Porque el tesoro que vos tenés es la vida de Cristo. El tesoro que vos tenés es el Espíritu Santo de Dios adentro. Y eso lo tenés que cuidar. Eso lo tenés que guardar. Eso es una batalla de cada día. Y hay un peligro, el peligro de perderlo. En los acontecimientos finales hay dos bestias que se presentan, que son un falso profeta y por supuesto el anticristo, y trabajan en conjunto. Lo religioso y lo secular, cuando se junta, lamentablemente, no va parejito con lo de Dios, lleva aparte. Cuando en nuestro corazón lo religioso y lo secular se junta, automáticamente nos apartamos del Señor. Comenzamos a perder el sentido de la presencia de Dios. Comenzamos a perder la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. La sensibilidad que teníamos antes la empezamos a perder. Entonces Jesús dice, tiren abajo estas paredes. Ni siquiera los discípulos lograban entender. Pero esto es hermoso, no es hermoso. Acá hay mezcla. Acá no está mi voluntad. Acá no está mi corazón. Esto no es hermoso. Es vistoso, pero no es bueno. Tírenlo abajo, que yo en 3 días lo voy a levantar. No servía ese templo. A veces el hombre construye cosas que no sirven. Y por más que las construye en el nombre de Dios, no sirven, porque son contrarias. Cristo está diciendo, tira abajo, que en 3 días voy a levantar mi cuerpo, voy a levantar un edificio verdadero, un edificio espiritual en el que va a morar mi presencia. Iglesia, a veces no avanzamos porque tenemos edificios en nuestro corazón que no son edificios que glorifican a Dios. Y aunque tengan el nombre del Señor, no glorifican a Dios adentro nuestro. Es cumplimiento. Es hacer cosas porque las tengo que hacer. Es cumplir deberes. Pero no es adorar a Dios con todo mi corazón. Y si hay algún edificio adentro tuyo, en tu corazón, es tiempo de tirar abajo y edificar de nuevo. Es tiempo de tirar esas paredes para que Cristo levante su edificio adentro nuestro. Es tiempo de un edificio que adore al Señor en espíritu y en verdad. Amén. El peligro de estar muerto y creer que estamos vivos. Yo hablé de peligro y hablé de un peligro que va ganando territorio de una manera inexorable y sistemática. Si convivimos con ese peligro ignorándolo, siendo insensibles, no prestándole atención, lamentablemente va a haber una pérdida que es la pérdida más grande de todas, que es la pérdida de la vida. La pérdida de la vida espiritual. ¿Cómo sé que esta vida espiritual está presente? Porque esta vida espiritual continuamente está batallando adentro. Cuanto más espiritual, cuanto más encendido, el conflicto adentro es más grande. Porque el egoísmo se manifiesta en mi vida, las pruebas se manifiestan en mi vida, pero la vida de Cristo lucha inexorablemente adentro por ocupar su lugar y porque nadie la saque del trono de mi corazón. Pero cuando me descuido,
el trono de mi corazón no es más ocupado por Él, es ocupado por mí mismo, por mi yo. Y cuando yo ocupo el centro de mi corazón, ya no le pregunto a Él, ya genero yo mismo. Ya no lo cuido a Él, lo descuido por cuidar otras cosas. Ya no me interesa aprender más de Él, me interesa aprender más del ídolo que puse en mi corazón. Y lentamente voy muriendo, y lentamente mi interior se va secando, y lentamente comienzo ya a no tener respuesta a la dirección del Señor. Mirá, el camino del Señor no es el nuestro. La directiva del Señor no es la constante. Él tiene un camino específico para cada uno de nosotros. Ese camino, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque en ese camino vos tenés que tomar continuamente decisiones. Esas decisiones van a siempre poner a prueba tu fidelidad por Él. Te va a decir, podés conservarlo a Él, pero tenés que un poquitito acá, tenés que aflojar un poquito, y no importa, es normal. Tenés que hacer un poquito mal, pero está dentro de lo que hacen todo, lo hacen también en la iglesia, mentira, lógico, lo hacen también en la iglesia, ¿no es cierto? Lo podés hacer. ¿Y sabés qué va a pasar con eso? Eso te va a dar un camino. Ese camino te va a llevar a conservar eso. ¿Por qué? Porque para no tener problema tomaste esa decisión. Para no tener lío con el patrón de tu trabajo que te eche, que te dijo que hagas algo mal, tomaste ese camino. Para no tener dificultades y conflictos, tomaste ese camino. Pero el camino del Señor es diferente. Tal vez por ser fiel vas a perder algo. Tal vez por ser fiel vas a tener líos, pero eso mismo te va a llevar a otro camino. Le contaba a los chicos de Primeros Pasos que trabajando en un gimnasio me tocó una vez una persona que no era buena, el dueño. Y él sabía que yo era una persona de confianza y que jamás le iba a tocar un centavo de lo que él tenía. Y para ahorrarse algunos litros de agua, él mandó a traer unas personas de la municipalidad fuera de trabajo, ¿no? Fuera de horario, para hacer un puente. Y yo tenía que firmar eso. Y le dije que no, porque eso era una mentira. Y él me amenazó. En ese momento nosotros, hacía poquito que habíamos llegado, vos tenés 3 hijos, vas a perder el trabajo. Si vos no vas a hacer esto, directamente conmigo no vas a trabajar más. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago y me quedo? Listo, no trabajaré más con vos. De acá a un mes terminamos. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Caminando por una avenida, orando, Señor, ¿qué hago ahora? Tengo mis hijos acá, ¿qué hago ahora? Miro hacia arriba, un lugar tremendo, un gimnasio que recién abría. Voy a averiguar ese gimnasio. La persona me dice, mira, estoy desesperada, necesito un coordinador, necesito alguien que me traiga otros profesores, que haga, vos hacés clases aeróbicas, sí, antes, no, ahora ya no, pero hacés clases aeróbicas, sí, también hago clases aeróbicas. Bueno, resumiendo, te lo fui a un lugar que ganaba mucho más que ese, 10 veces mejor que ese, ni siquiera se cumplió el tiempo que este hombre dijo. ¿Y sabés qué pasó al poquito tiempo con ese gimnasio? Cerró. Si yo hubiera querido conservar eso en base a algo dudoso, me iba a quedar sin nada. Pero me quedé con lo más importante, la vida de Cristo dentro mío y, por supuesto, lo otro que no era tan importante, otro trabajo mejor. Nuestras decisiones determinan nuestro camino, iglesia. Les hablé del rey Acab. Acab determinó el destino de un pueblo. Salomón determinó, por conservar una alianza con la hija de Faraón, el destino de un pueblo.
Si nosotros perdemos lo más importante que tenemos, no solamente nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño a un pueblo entero. Nunca, nunca sustituyas la vida de Cristo. Cuidado con creer estar vivo y estar muerto. ¿Y cómo hago, pastor? Cada día como David. Presentate delante de la presencia de Él. Decirle, Señor, revisá mi corazón. Mirá si hay camino de perversidad. Revisá las intenciones de mi corazón. Hacete preguntas. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero realmente con esto? Y aún aquellas cosas que creas que están firmes, exponelas a preguntas también. Amén. Y finalmente, el peligro de ser indiferentes a la necesidad. No quiero hablar primeramente de la necesidad de la gente que no conoce, sino de la necesidad de cada uno de nosotros. A veces no entendemos cuál es nuestra verdadera necesidad. Y a veces nos enojamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros vecinos. Estamos continuamente desconformes porque no estamos teniendo lo que necesitamos, no tenemos o no nos rinde lo que necesitamos, el trabajo no nos rinde. No quiero decir que no sea real, pero muchas veces todo esto no es ni más ni menos que producto de la necesidad más profunda de nuestro corazón que no está satisfecha, y es la necesidad de Dios. Solemos ser negligentes con nuestra oración, con nuestra búsqueda, con nuestra asistencia a la iglesia. Somos negligentes y eso no es religión, iglesia. Eso es entender que tenemos una necesidad interior y que nuestra búsqueda de Dios, nuestro devocional privado, nuestro estudio de la palabra, nuestro contacto con el cuerpo, es aquello que fortalece nuestra interioridad, no es aquello que nos hace aceptos delante de Dios. Porque no es por obra, iglesia, pero nuestra necesidad profunda de Cristo hace que seamos responsables en esto. Porque si también lo hacemos, pero realmente nos da exactamente lo mismo, tampoco vale de nada. Pero si realmente está esa necesidad en tu corazón, vos vas a satisfacer esa necesidad. Vas a buscar la satisfacción de esa necesidad y no la vas a proyectar en otro lado. Hay un enemigo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12. Sabe que el tiempo se le termina. Entonces viene a hacer guerra contra el pueblo de Dios. La necesidad de estar fortalecidos espiritualmente, iglesia, no tiene que ver con sentirnos bien, tiene que ver con este mismo principio. No permitir que el enemigo robe más de tu vida. Yo no sé hasta dónde lo dejaste entrar. Yo no sé hasta cuándo lo dejaste robar. ¿Cuántas mentiras le permitiste que él pronuncie sobre vos? Yo no sé. Lo único que sé es que está desesperado. Lo único que sé es que el tiempo se le termina y que está buscando arrebatar la vida de Cristo de cada uno de nosotros. Y esto es una realidad. Esta realidad no aparece en un ambiente apocalíptico en el que todo se oscurece y se abren los cielos. Esta realidad aparece en el ámbito de la indiferencia, en el ámbito de la apatía, en el ámbito de la pereza, en el ámbito del desentendimiento. Ahí es donde el enemigo desesperadamente está trabajando. Él no es desesperado como nosotros. Él no es efusivo como nosotros. Él trabaja estratégicamente, pero inexorablemente, sabiendo que el tiempo se le acaba. Y nosotros tenemos que estar despiertos a esta necesidad, porque esto es un peligro, iglesia. Cada vez que viajamos a África, lo primero que hacemos, buscamos un grupo de intercesión. Ayer vinieron mis consuegros. Lo primero que les dije, por favor pongan un grupo de intercesión en la iglesia. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos en África, orar, porque sabemos que hay fortalezas espirituales grandes en aquel lugar. Así como la visión es grande, el desafío es grande, también la resistencia es grande. Pero no somos negligentes en entender que esa batalla se pelea de rodillas.
No somos negligentes en dejar pasar las cosas de largo aunque las sepamos. Acostumbrarnos a un día que no pasó nada significativo, que no fue ni más ni menos que el día que el enemigo nos dejó bajar la guardia para el otro día venir y avanzar de manera más fuerte. El enemigo está buscando endurecer nuestras vidas, está buscando arrebatar la vida de Cristo de nosotros. Y finalmente, hay un mundo que tiene necesidad y si la iglesia no despierta, ese mundo, iglesia, se pierde. Lo mismo que te dije en el punto segundo. Si vamos a ser profetas, y cuando digo profeta no digo el profeta raro, digo el proclamador de la palabra de Dios. Si vamos a ser profetas escondidos, en cuevas, por miedo a la amenaza de este mundo, no vamos a hacer nada. Si vamos a ser de ese grupo de 7.000 que le dijo el Señor, que no doblaron sus rodillas a Baal, pero tampoco salieron a concientizar al pueblo de que realmente su conciencia de Dios estaba apagando, no vamos a hacer nada. Y si alguno de nosotros fuimos alcanzados por algún dardo de fuego, por alguna estrategia del enemigo, y nos llevó a escondernos, nos llevó a bajar, ese Elías era el que mantenía la antorcha encendida. Ese Elías era el que convocó a todos los sacerdotes y al pueblo al monte y decir, vean lo que Dios va a hacer ahora. Eso es lo que estamos necesitando hoy, iglesia. No podés ser de esos profetas que se esconden. No podés ser de esos que yo soy santito, pero soy como el mate cocido. No hago ni bien ni mal. Vos tenés que ser un Elías, porque el mismo espíritu que estuvo en Elías está dentro tuyo. Un Elías que haga concientizar primeramente a mi familia. El fuego del cielo tiene que bajar en el altar de mi familia primero. El fuego del cielo tiene que bajar en la vida de mi esposa, de mis hijos. Y ellos tienen que entender que esta casa ama a Dios. En esta casa vive el Espíritu de Dios. Y cuando viene el momento de dificultad, no vamos a echar mano a cosas dudosas, sino que vamos a ir juntos como familia a la presencia de Dios, vamos a golpear la puerta de los cielos y vamos a ver cómo el fuego de Dios cae. En el momento más difícil nuestro, cuando estuvimos acá, teníamos que dejar la casa y al otro día estábamos afuera. Y me acuerdo que vino Joan y me dice, papá, ¿qué vamos a hacer? Era chiquito. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento el Señor me había hablado. Y me dijo, yo mañana te doy la salida. Le digo, hijito, quédate tranquilo. Digo, que el Señor mañana nos da la salida. Y me acuerdo que él fue corriendo. Y le dijo, mamá, ya el Señor le dijo a papá que mañana tenemos la salida. Y al otro día tuvimos la salida. Y eso era un altar que estaba encendido en nuestra casa. Y ese altar nunca se apagó. Hubieron vientos fuertes, pero ellos crecieron sabiendo que cada momento de necesidad no era el brazo del hombre, sino que era el altar de Dios. Cada momento en el que necesitábamos dirección no era la sabiduría del hombre, era la dirección de su Espíritu Santo. Y este cambio empieza desde nuestra casa. Esta conciencia que el mundo necesita es a partir hombres, mujeres, familias, con un altar encendido. Capaz que vos me vas a decir, sí, pero mi marido no es... Vos empezá tu altar. Vos empezalo con tus hijos, que al poquito tiempo tu marido va a estar anexándose también. Pero yo vengo tarde. Buscale la manera, no hay forma de no hacer un altar delante del Señor, pero eso tiene que estar en tu casa.
Eso tiene que ser cuando recién te casás, lo primero que tiene que estar encendido es el altar. Me acuerdo Lucho y Sofi, ellos habían planificado África. Y bueno, hubieron un montón de cosas y ellos respetaron eso. Y ellos viajaron, nadie lo podía, en luna de miel, viajaron a África. Ellos encendieron el altar. Otros en su noviazgo encendieron el altar para que el Señor continúe en el matrimonio y continúe en la familia. Iglesia, no nos podemos dar el lujo de perder la vida de Cristo, de ser descuidados con la vida de Cristo. Si no encendemos altares en nuestra casa, si no somos cuidadosos, si no entendemos que hay peligro, si no entendemos que el cartel de prohibido pasar y el agujero en el alambrado no es para pasar, es para no meterte ahí. Que la palabra de Dios es clara. Que hayas hecho hoy otra cosa que no sea conforme a la palabra de Dios y te dio un resultado que vos estabas esperando. Déjame decirte una cosa, ese resultado no es duradero. Porque nada de aquello que nace en desobediencia prevalece. Pero si vos decidiste en el Señor y hoy te está faltando algo porque decidiste, déjame decirte algo, la abundancia viene en el camino. Porque Dios obra de esa manera, pero vos no perdiste lo más importante, la vida de Cristo en vos. Hoy vivimos tiempos difíciles, pero yo quiero de alguna manera tratar de explicarte en qué consta la dificultad de estos tiempos. La pérdida de la conciencia de Dios. Las cosas que son medios, convertirlas en fines en sí mismo, porque las puedo mover y acomodar a mi gusto. El peligro de creer que estar vivo y estoy muerto. ¿Cómo sé, pastor? Preguntale a tu esposo, preguntale a tu esposa, preguntale a los líderes espirituales, preguntá y prepárate a recibir la respuesta. La necesidad. Primeramente entender que yo tengo una necesidad y esa necesidad es cada día. Cada día necesito que la vida de Cristo se renueve en mi vida. Cada día necesito que el altar de mi casa esté encendido. Cada día necesito poderle hablar a otro de Cristo. Yo no voy a salvar al mundo entero, pero sí voy a ser un medio de salvación para aquel que está cerca mío. Tenés el tesoro más grande que alguien puede tener. Ese tesoro está en peligro. Cuídalo. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.